A ver, en la historia del fútbol hay torneos. Y luego está el Mundial del 66. De verdad, es uno de esos que lo cambian todo. Así que vamos a meternos de lleno en una Copa del Mundo que fue, bueno, icónica, llena de drama, de sorpresas increíbles y de leyendas que nacieron ahí mismo. Y es que, ojo, la cosa empieza fuerte. Imaginaos, antes incluso de que ruede el balón, ¡zas!, roban el trofeo. El mismísimo trofeo Jules Rimet, el premio más deseado, desaparece en Londres. Parecía una catástrofe, ¿verdad? Pues no. La suerte fue que un perrito, un tal Pickles, lo encontró y se convirtió de la nada en el héroe más inesperado de todos. Pero es que las sorpresas no acabaron ahí. ¿Qué va? Una vez en el césped, el torneo se volvió una locura. Una auténtica historia de David contra Goliat, con equipos que, en teoría, no tenían nada que hacer, pero que se dedicaron a tumbar a los gigantes del fútbol mundial. Y para rematar, el torneo acabó con una final, ¡buah!, épica, y se decidió con una de las jugadas más pero que más polémicas de la historia, un gol fantasma que, a día de hoy, más de 50 años después, sigue generando debate. ¿Entró o no entró? Esa es la gran pregunta. Bueno, para entender de verdad lo que significó este torneo, primero tenemos que viajar a su escenario. Nos vamos a Inglaterra, la mismísima cuna del fútbol, que por primera vez en su historia iba a ser la anfitriona de un mundial. Y es que, claro, para Inglaterra esto no era un torneo más. La FIFA les dio la sede en 1960, pero lo gordo es que coincidía, ni más ni menos, con el centenario de su federación de fútbol, la Football Association. Fijaos si era importante. El ambiente era de un orgullo brutal, con estadios nuevecitos y una cobertura por televisión que fue pionera, vamos, que convirtió el Mundial en uno de los primeros megaeventos deportivos globales que vimos. Pero claro, una cosa son los planes y otra lo que pasa cuando el balón empieza a rodar. Y en cuanto empezó, el guión que todos esperaban, pues saltó por los aires. La fase de grupos fue directamente una escabechina para los equipos favoritos. Y cuando digo escabechina me refiero a esto. Dos de los gigantes más grandes fuera. Primero, Brasil. Sí, la Brasil de Pelé, en la que venía de ganar 2 mundiales seguidos, eliminada en la primera fase. Pero es que la sorpresa mayúscula, la bomba, todavía estaba por llegar. Italia, otra bicampeona del mundo, también se iba para casa antes de lo previsto. ¿Y sabéis quién eliminó a los italianos? Pues Corea del Norte. Un equipo del que nadie sabía nada, que llegó de la nada, le ganó a Italia y no solo eso, se metió en cuartos de final. Una de las mayores gestas que se recuerdan en un mundial, sin duda. Claro, con los peces gordos fuera, el torneo se abrió de par en par. De repente, las eliminatorias se convirtieron en una batalla campal, a cara de perro, porque todas las selecciones que quedaban pensaban, oye, que esta es la nuestra, que podemos ganarlo. Y vaya si lo fueron. La fase del KO fue de infarto. Después de unos cuartos y unas semifinales súper ajustados, solo 2 consiguieron plantarse en la gran final, en un Wembley hasta la bandera. Por un lado, la anfitriona, Inglaterra, y por el otro, la que nunca falla, la todopoderosa Alemania Occidental. Y esa final, esa final merece un capítulo para ella sola en los libros de historia del fútbol. Fue un partido que lo tuvo todo. Drama, muchísima emoción y, como no, una polémica monumental. A ver, situémonos. Final de los 90 minutos. Wembley está que explota. ¿Y el marcador? Empate a 2. El campeón del mundo se va a decidir en la prórroga. La tensión se podía cortar con un cuchillo, vamos. Y entonces llega. Minuto 101. La prórroga. Y sucede. Llega el momento que no solo va a decidir el partido, sino que va a marcar para siempre la historia del fútbol inglés. Una jugada que, décadas más tarde, nos sigue haciendo la misma pregunta. El famoso gol fantasma, claro. El delantero inglés, Geoff Hurst, chuta. El balón da en el larguero, bota, justo en la línea. El árbitro duda, habla con el linier y da gol. ¿Pero entró del todo la pelota? ¿Cruzó la línea por completo? Ese es el debate que nunca morirá. Con ese polémico gol, Inglaterra se puso por delante y sentenció el partido con un cuarto gol al final, obra también de Geoff Hurst. El resultado final fue 4-2, y Hurst, atención, se convirtió en el único jugador en la historia en marcar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. Casi nada, un hito que sigue siendo legendario. Pero ojo, que el Mundial del 66 no fue solo esa final y ese gol fantasma, ni mucho menos. Dejó un legado que perdura hoy, lleno de historias y de personajes que son mucho más grandes que el propio torneo. Por ejemplo, aquí fue donde explotó una leyenda mundial, el portugués Eusebio, la Pantera Negra. Marcó nada menos que 9 goles, fue el pichichi del torneo y llevó a su selección, a Portugal, a un tercer puesto que fue histórico. De hecho, sigue siendo su mejor resultado en un mundial.
Y luego están las anécdotas, que son buenísimas. Fue el primer mundial con mascota oficial, un leoncito llamado World Cup Willy. Y claro, tenemos que volver a la historia increíble del trofeo robado, que lo acabó encontrando, como decíamos, un perrito llamado Pickles debajo de un arbusto. El perro se convirtió en un héroe nacional de la noche a la mañana, imaginaos. Pero más allá del campo y de las anécdotas, el Mundial del 66 fue un verdadero punto de inflexión. Fue el torneo que de verdad globalizó el fútbol. ¿Por qué? Pues por una cobertura en los medios, en la tele sobre todo, que nunca se había visto antes. Básicamente convirtió la Copa del Mundo en el eventazo planetario que es hoy en día. Así que, en resumen, para Inglaterra fue su primer y hasta ahora único mundial, el momento de máxima gloria de su historia. Para el resto del mundo fue un torneo lleno de sorpresas, de polémicas y de leyendas que no se olvidan. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Con todo ese drama, con todas esas historias, ¿es el Mundial de 1966 el más memorable de la historia?